Línea activada. De acuerdo con la palabra de Dios. Si la revelación que recibió va de acuerdo con la palabra de Dios, entonces esa revelación no es genuina. También podemos ver que en la palabra de Dios hay una unidad. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y Dios es un Dios de unidad. La santa palabra de Dios no se escribió por voluntad humana, sino que se escribieron los autores o los escritores anotaron que lo que el Espíritu Santo les estaba inspirando en ese momento. Y para que veamos un ejemplo de la unidad de la palabra de Dios, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay ninguna contradicción, sino que uno apoya un autor apoya a otro autor. Y para ver un ejemplo, veamos el que está ahí en la lección, el que habla de Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ahora, Eclesiastés también apoya esa misma idea. Dice en Eclesiastés 7:20, dice, no hay hombre justo en la tierra. También Salmos, aquí dice así, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Isaías también apoya esta misma idea, que dice en Isaías 59, versículo 1, dice, sus pies corren al mal, sus pensamientos ¿de qué? De iniquidad. Nos damos cuenta que aquí Pablo, Salomón e Isaías vivieron en unas épocas totalmente diferentes en cuanto al tiempo, pero ¿qué? Que están de acuerdo con la palabra, escribieron ¿qué? Casi lo mismo, pero en diferentes formas. El mensaje selecto nos dice el siguiente mensaje dice, el creador de todas las ideas puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero cada uno puede expresarlo de manera diferente. Y también el autor aquí en la capilla de la escuela sabática nos dice que la Biblia es clara, la Biblia no se contradice. Dice que la Biblia lo puede entender hasta un niño. Tanto un niño como un adulto lo pueden entender. Ahora, quiero comentar algo. Hay pasajes fáciles de entender en la Biblia y hay pasajes difíciles. No sé si alguien de los que me están escuchando que quiera responder por qué. Quiero comentar acerca de esto. Quiero comentar acerca de la unidad de la palabra de Dios. Adelante, hermana. Bueno, la unidad de la palabra de Dios es visible, sobre todo cuando vemos el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos predijeron en el Antiguo Testamento la venida del Mesías, y en el Nuevo Testamento se cumplió todo lo que había dicho Isaías acerca y otros profetas del Antiguo acerca de Jesús, completamente unidos. Si leemos todas esas profecías, el cumplimiento está en el Nuevo, con unidad y igualmente la misma cosa como sucedió. Malaquías dice que el Mesías iba a nacer en un pueblo pequeño llamado Belén, y cuando lo testificamos, el cumplimiento en Mateo dice que en Belén de Judá nació el Mesías. Así que hay una unidad y una claridad para que nosotros entendamos que toda la palabra de Dios hay que considerarla, no como algunas personas que consideran y dicen, no, yo nada más que creo en el Nuevo Testamento. No, toda la Biblia es eficaz, tiene poder y es inspirada por Dios entera. No hay que dividirla por nada. 39 libros, hay que aceptarlos todos. Gracias, hermanita. Exacto, sí, y algunos ponen el Nuevo Testamento por encima del Antiguo Testamento, ¿verdad? Algunos le dan más importancia tal vez a un libro o a una parte de la Biblia, pero ¿qué? Toda es importante. ¿Habrá alguien más que quiera comentar algo?
Sí, soy yo. Preguntaba si creíamos que, bueno, Pedro dijo que, hablando de Pablo, acerca de que Pablo de repente escribía cosas que parecían muy difíciles, pero la realidad es que es difícil cuando el Espíritu Santo no te ayuda en el estudio de la Biblia. Y cuando vemos, por ejemplo, no sé, a mí se me hacía difícil entender Apocalipsis por todos cómo está escrito, pero cuando vemos que la misma escritura te enseña, y si vas a Daniel, ahora que estudiamos Daniel y anteriormente estudiamos Apocalipsis, se apoya uno al otro, y toda la historia de Israel está plasmada en Apocalipsis. Entonces nos damos cuenta que la Biblia, y solamente la Biblia y totalmente la Biblia, es la que te da la interpretación a cada cosa. No podemos poner ninguna, yo creo, ninguna parte donde yo pienso lo que yo creo, sino que la Biblia es la que te da la instrucción para entender lo que estás estudiando. Exacto, sí. Me acaban de mandar un mensaje aquí de que el audio ya está saliendo por YouTube. Si alguien quisiera también acceder ahí. Gracias. Voy a ver si me uno a YouTube. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y solamente es viva y es eficaz cuando la entendemos correctamente. Entonces, la claridad de la Biblia. Entonces, ya que hasta tanto un niño como un adulto pueden entenderlo. Ahora mismo está hablando de que está en la iglesia. Ahí se escucha alguien está hablando. Se escucha una voz de fondo. Hermanos, si pueden explicar su Vamos a entonces, la claridad de la Biblia. Ya que hay pasajes que son algunos de los hermanos creo que tiene por ahí algún aparato encendido, algún device con sonido, y se está escuchando una voz de fondo. Entonces, ¿por qué es difícil? ¿Por qué hay pasajes difíciles de entender en la Biblia y por qué hay pasajes fáciles? Vamos a ver voy a hablar acerca de un pasaje que es difícil de entender. Si nosotros recordamos en San Marcos, capítulo 19, ahí nos habla de un personaje que es el joven rico. Ahí nos dice que ese joven llegó y le preguntó a Jesús que qué tendría que hacer para ser salvo. Jesús le dice, guarda los mandamientos. Le pregunta, ¿cuáles? Bueno, no matarás, no robarás. Ahí Jesús le da una lista, ¿verdad?, de los mandamientos que tenía que seguir. Entonces, el joven le dice, pues, alegre, me imagino, bueno, yo eso lo he seguido desde mi juventud. Jesús le responde, bueno, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, esa es la parte cuando no entendemos la Biblia, cuando no valoramos la salvación de Jesús, el sacrificio de Jesús por las cosas terrenales. Y ahí tristemente el joven, ¿cómo se fue? Pues se fue triste. ¿Por qué? Porque él valoró más, él no comprendió el valor del sacrificio de Jesús, él no comprendió la salvación. Entonces, ¿qué? Entonces, cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, es cuando no la aceptamos. Ahora, hay otro pasaje que habla de Zaqueo, cuando aquellos que se les muestra la palabra de Dios y la entienden fácilmente. ¿Zaqueo qué? Zaqueo había escuchado las predicaciones de Juan
Juan el Bautista. Entonces, él estaba, el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Él no se sentía a gusto, el Espíritu Santo lo estaba incomodando. ¿Pero qué? Él no había tomado su decisión hasta un día que pasa Jesús por ahí. Él, que recuerden, se subió que en ese árbol para, como era bajito, para poder ver a Jesús. Y Jesús, de donde está, le dice: Zaqueo, baja ahí, que hoy voy a posar en tu casa. Para tu casa. Ahora, cuando Zaqueo, cuando él entendió completamente el evangelio o el mensaje de Dios, fue cuando Jesús se le presentó a él en su casa. ¿Y qué fue lo que hizo Zaqueo? Dice: bueno, la mitad de los bienes que yo tengo la voy a dar a los pobres. Y de lo que la otra parte, dice, a todo aquel que tal vez le he robado o he hecho algún negocio ilícito con él, le voy a regresar, ¿qué? 4 partes. Entonces, la palabra de Dios es fácil de entenderla cuando, ¿qué? Cuando nos mueve a hacer algo. Creo que me quedan 3 minutos. En 3 minutos voy a hablar un poquito de la reforma. La reforma se llevó a cabo, ¿por qué? Porque se entendió completamente a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Y la reforma de Martín Lutero no fue la única. Ha habido muchas reformas en la historia, con Josías, con Nehemías, cuando han comprendido la palabra de Dios. ¿Y qué? Entonces es cuando sucede la reforma. Ahora, la reforma yo no la voy a promover en los demás. Yo no voy a comenzar a reformar a mis hermanos. Cuando yo estudio la palabra de Dios y la comprendo, yo no voy a comenzar a reformar a mis hermanos. El que se tiene que reformar primeramente, ¿qué soy? Yo. Porque el Señor me reveló eso. Me reveló que los misterios que solamente aquellos que se ponen en las manos de Dios podemos comprenderlo. Entonces, cuando comprendamos en realidad la palabra de Dios va a ser viva y va a ser eficaz en nuestra vida. Hermano Javier, lo dejo a usted. Ok, hermano Jorge, muchísimas gracias. Tenemos a Isaí con el siguiente desarrollo de la presentación. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, continuamos con la siguiente parte de la lección. El día miércoles 29 de abril, el título de la lección nos dice: la escritura interpreta la escritura. Con eso es más que suficiente para poder entender de qué estamos hablando en ese día específicamente. Hay una parte que nos dice ahí: únicamente porque hay una unidad subjacente en las escrituras, la Biblia puede funcionar como su propio intérprete. ¿Se acuerdan? Bueno, si tenemos a alguien todavía estudiando aquí, o cuando nosotros estamos tratando de estudiar acerca de algún tema de la Biblia, ¿les ha pasado que a veces estamos estudiando y dentro podemos leer en la Biblia, en diferentes libros, acerca de un solo tema? Solo por poner un ejemplo, si estamos hablando del tema de salud, podemos encontrar en diferentes libros lo que la Biblia dice acerca de la salud. Y a veces encontramos una respuesta en un libro de la Biblia y de repente cuando nos vamos a suponer, vamos a Salmos, que hablamos de una cosa, y luego nos pasamos a el libro de Génesis y está conectado. ¿Te has dado cuenta? Que a veces uno se pone y dice: o sea, eso es lo que me estaba tratando de decir en esta parte y ahora encuentro la respuesta en esta otra. Lo que significa, la Biblia tiene respuestas del mismo tema en diferentes libros, porque el autor es el mismo. Aun cuando fue escrita, obviamente, por diferentes personas, todas esas personas fueron inspiradas por el mismo Dios. Si leemos en Lucas 24, 27 y de 44, 45, ¿de qué nos estaba hablando allí? Nos está hablando de cuando Jesús resucitó y les está explicando a ellos y les está diciendo, perdón, no de cuando Jesús resucitó, es cuando les está diciendo que ellos tenían que haber leído todo lo que estaba antes para poder entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque muchos dicen: ay, pero ¿por qué se va a pasar todo esto?
¿por qué es que tú tienes que morir? ¿Por qué es que tú tienes que pasar por esas cosas? Y en la Biblia misma ahí lo dice él, donde les dice, en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Si solamente leemos ese pedacito no sabemos exactamente de lo que está hablando, pero si leemos el contexto, 2, 3 versículos antes, 2, 3 versículos después, es cuando les empieza a explicar. Todo esto ya estaba escrito. Ustedes leyeron lo que estaba escrito. Ustedes no han escuchado de sus profetas. Ustedes sabían que todo esto iba a pasar. ¿Y por qué ahora están asustados de que está pasando? Y si lo podemos poner en nuestra situación actual, con lo que está sucediendo también en el mundo, todo lo que está sucediendo ahora es parte de lo que Dios mismo ya había dicho que iba a suceder antes de que Él viniera. No sé. Muchas veces, a veces nosotros mismos no es que no nos espantemos. Obviamente somos humanos y todas esas cosas a veces son un poquito de miedo, pero al mismo tiempo es una manera de estar seguros de que todo lo que en la Biblia lo que la Biblia nos ha dicho, que Dios nos ha dicho a través de su palabra, es correcto. La Biblia no falla. La Biblia misma nos explica lo que está sucediendo. Ahora, lo lindo de todo lo que nosotros leemos en la Biblia es que a veces tenemos este aha moment que le decimos nosotros a veces. Ustedes llevan un año bíblico, algunos de los que estamos aquí ahora llevan un año bíblico, leer su Biblia del año completo. ¿Ustedes lo hacen o leen la Biblia por capítulos nada más? O sea, unas veces por corrido, por año completo, y otras veces temático. Exacto. Bueno, cuando a veces nosotros estamos leyendo un libro y estamos leyendo la historia de alguien en la Biblia, se dan cuenta que en otros libros más adelante se hace referencia también a esa misma historia que usted leyó a lo mejor 2 libros antes, o algún tema en específico, y de repente se dice, eso es lo que era aquí, de eso hablaba en este otro libro, ahora entiendo el porqué de esto, porqué de aquello en las escrituras. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos da la respuesta a diferentes cosas. A nosotros nos pasa que a veces yo estoy leyendo la Biblia, termino mi año bíblico, comienzo el siguiente, y entiendo cosas en un año, entiendo cosas de lo que el año bíblico pasado yo no lo había entendido, pero ahora este año lo leo otra vez y lo entiendo. Lo importante de leer la Biblia no es solamente leerla por leerla, no es solamente por cumplir con el requisito de decir que yo leí la Biblia completa, sino de entender lo que la Biblia nos dice en cada libro, lo que nos explica de cada cosa. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención aquí, en la lección. Dice aquí, la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante tiene que aprender a considerar la Biblia como un todo y a descubrir la relación que existe entre sus partes. Ha de adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo del gran conflicto y de la palabra de redención. Es importante que nosotros no solamente leamos la Biblia, sino que escudriñemos la Biblia. Nos dice también ahí mismo que sería muy bueno para nosotros como estudiantes de la Biblia que busquemos una versión que es la más acercada al lenguaje original en el que fue escrita. Si usted quiere todavía
irse más a fondo en esto, usted incluso podría buscar una Biblia tal vez en otro idioma, que pueda usted ver las diferencias o las diferentes interpretaciones de cada una y ver qué palabra específicamente significa, qué significa esta palabra específicamente. En el idioma original esta palabra estaba escrita así, o sea, y está traducida ahora en nuestra Biblia de esta forma. Esta traducción es coherente, esto que al nosotros buscar y escudriñar y tratar de entender la Biblia y tratar de buscar la forma, claro, con la bendición de Dios, nosotros podremos tener un trasfondo mucho más grande de lo que la Biblia en sí nos dice. Y hay que, usted sabe, buscar diferentes temas de lo que se habla aquí. Aquí dice aquí, aunque no se necesita conocer los idiomas originales para tener una buena comprensión de la Biblia, ciertamente es una ayuda. Sería una manera más grande de expandir nuestro conocimiento en cuanto a eso. El estudio fiel y en oración de la palabra, con una actitud de humildad y sumisión, seguramente dará grandes frutos. Como Jorge nos decía un poquito atrás, si nosotros buscamos y escudriñamos la palabra de Dios, pero si solamente lo hacemos así, sin ningún trasfondo, en realidad no sirve de nada. Pero si usted se pone en las manos de Dios, si usted le pide al Señor que Él le ayude a entender lo que Él quiere que usted entienda, y lo que Él quiere decirle a través de su palabra específicamente a usted, las bendiciones son mucho, mucho más grandes. Porque entonces usted tiene una interpretación más cercana y personal de lo que la Biblia dice y lo que Jesús está tratando de decirle a usted específicamente a través de su palabra. Mi exhortación para nosotros, antes de continuar, sería: leamos nuestra Biblia, sí, pero también busquemos y escudriñemos lo que cada parte de nuestra Biblia nos dice y cómo eso puede ser aplicado en nuestra vida cristiana. Isaías, sí. Tengo para todos, probablemente ya lo tengan, pero hay una app que se llama The Blue Letter Bible, que es precisamente hablando de los idiomas originales, y bajan ese app y se busca cualquier versículo cuando estamos en estudio y vamos a ese app y tiene es un compendio de interlineal y diccionario y todos los temas relacionados a lo que se está estudiando en el momento, y te dice y tiene hasta la pronunciación del hebreo de la palabra que estás buscando y te da todas las posibles traducciones, y entonces ya tú escoges según las referencias y lo vas viendo. Te los aconsejo, es una herramienta muy útil para cuando estamos estudiando. Ahí sale exactamente lo que tú estabas diciendo. Cuando a veces tendrías que, cuando lees el año bíblico, pero cuando ya está condensado ahí, te sale la Salmos, cualquier lugar en donde se encuentre esa palabra y te da los contextos. Y se llama, y lo pueden buscar como BLB o Blue Letter Bible, está en inglés, lo puedes adaptar al español, pero si es el Viejo Testamento está en hebreo y si es el Nuevo Testamento está en griego. De paso aprendemos otros idiomas. Y lo más interesante de todo esto es la etimología, estudiar la raíz de las palabras, porque al irse a la raíz de las palabras te da el mejor entendimiento de lo que sea, y no solo la Biblia, sino cualquier texto en cualquier libro, en cualquier lugar que estemos leyendo. Okay, si podrías mandarlo en el grupo de WhatsApp para que todos puedan ver cómo se escribe y cómo cómo buscarlo. Perfecto, sí, cómo no. Así, así para que todo el mundo pueda verlo también. Y si para usted
A mí me gusta tener mi Biblia, me gusta el sonido de las hojas y poder leerlo, me gustan mucho los libros. Pero también tengo mi app en el teléfono, se llama Bible, así, Holy Bible. Es una bibliceta café. Igual allí podrá encontrar varias cositas que le pueden ayudar. Tiene diferentes planes y hay ciertas palabras cuando usted está leyendo, le aparece como un icono de 3 puntitos, y si usted le da clic en esos 3 puntitos, le da lo que significa el nombre o esa palabra específicamente, qué significa en el idioma original. He visto a varios de los muchachos de la iglesia que tienen ese app, así que podemos buscarlo ahí también. Hay muchas formas de poder leer la Biblia. Ahora con la tecnología que tenemos, podemos traer la Biblia en nuestra bolsa, digámoslo así, en el teléfono. Así que no hay excusa para nosotros no poder leer y poder aprender de lo que el Señor nos dice. Tal vez en la mañana, si usted no va manejando, como es mi caso, el que maneja es mi esposo, si él va manejando y entonces yo le voy leyendo la Biblia en las mañanas cuando vamos al trabajo, leemos unos 4 o 5 capítulos y tratamos de entender de qué se trata ese capítulo. Usted tal vez puede hacerlo en casa en la mañana o en la tarde, pero en sí mi exhortación para todos sería esta: lea su Biblia, escudriñe su Biblia, aprenda de ella y sobre todo aplíquela en su vida personal. Muy bien, Isaí, muchísimas gracias por tu aporte en el repaso de la lección. Ahora continuamos con el hermano José, con el día jueves. En la sola escritura y Elena G. White, ¿cómo podemos interpretar los escritos de Elena G. White o entenderlos con esta frase revolucionaria de la Reforma, solo la escritura? Es muy importante que entendamos que Elena G. White sus mensajes inspirados salen en un momento en que la Biblia señalaba un movimiento especial que estaba ocurriendo en este tiempo. Ustedes pueden recordar, ahora que hemos estado repasando el conflicto de los siglos, que habla acerca de la Reforma, hemos podido otra vez entender mejor el principio de la escritura en lo que se refiere a solo la escritura, que fue vamos a decirle, un escrito está de parte de Lutero para volver otra vez a la escritura, porque en ese tiempo la iglesia se había apartado de las escrituras y le había incorporado la tradición, había incorporado elementos que hemos estudiado en las lecciones anteriores. Y a Lutero decir solo las escrituras, ¿cómo encaja eso con los escritos de Elena G. White? Por lo menos podemos ver que Elena G. White, en todos sus escritos, nunca pretendió estar por encima de las Sagradas Escrituras. Cuando la leemos en todos sus escritos, mensajes selectos, oye los testimonios, el mismo conflicto de los siglos, el deseo de toda la gente, podemos ver
que ella está poniendo a las escrituras por encima. Y como estudiamos en la lección, ella misma se refiere a sus escritos como una luz menor, que conduce a la luz mayor, que es la Sagrada Escritura. En eso no tenemos a duda. Pero la crítica es tanta afuera como dentro de la iglesia, porque se han entendido mal los escritos de ella. Y nosotros hemos tomado posturas contrarias a lo que los mismos escritos nos señalan. Por ejemplo, aquí tengo uno que tengo dos que voy a tocar solamente por espacio del tiempo. Dice: cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. Podemos ver que está haciéndole énfasis directo que la palabra de Dios es la única autoridad en la cual todo fiel creyente puede acercarse a ella. Y sigue diciendo ella misma, este es el patrón que encontramos en todos sus escritos, llevando a las personas a la palabra de Dios. Y por eso Dios dio los testimonios. Ustedes bien saben que por eso Dios dio los testimonios. Pero ahora a lo mejor en lo que nos están escuchando y viendo en este momento, hay personas que están visitando nuestra iglesia como amigos, no están bien empapados en estas cosas, y aún los que estamos empapados a veces tomamos posturas incorrectas. Y estos testimonios fueron dados en un momento crucial, con un mensaje especial, como vamos a ver más adelante, para edificación de la iglesia y para llevar a los miembros de la iglesia a la Biblia. Es el propósito de ella. Pero muchas personas fieles creyentes en el Señor, personas sinceras, han sido, no con mala intención, han tomado cierta forma de expresarse acerca de Ellen G. White y han incurrido en confusión. Y a veces la gente, cuando nos escucha, esto es muy importante, esta parte que le voy a decir, porque a veces he estado solamente observando chat de comentarios, que ahora tenemos acceso a Facebook, diferentes medios, y cuando nosotros como adventistas ponemos a Ellen G. White, enseguida el mundo cristiano, la mayoría nos ataca, distorsionando el concepto que nosotros tenemos de Ellen G. White. Por ejemplo, hay uno aquí mismo, sigue la misma cita que estaba leyendo, dice: la hermana White siempre ha dicho, la hermana White ha dicho así, ella misma, hablando. La hermana White ha dicho así: descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordena. Hay otro aquí que dice: Dios ha dado en su palabra prueba suficiente del origen divino de ellas. Las grandes verdades que se relacionan con nuestra redención están presentadas en ellas con claridad. Con la ayuda del Espíritu Santo,
que se promete a todos los que pidan con sinceridad. Cada cual puede comprender estas verdades por sí mismo. Dios ha dado a los hombres un fundamento firme en que cimentar su fe. La palabra del Señor. Bueno, como ustedes han podido ver y en la lección misma lo recalca, Elena G. White pone en primer lugar la Biblia. Sus escritos nos llevan a comprender mejor lo que ella tiene para nosotros, especialmente en estos tiempos del fin. Hablando del tiempo del fin, ese es uno de los principales propósitos de los testimonios que Elena G. White nos da. Estaba diciendo en el transcurso de la conversación que a veces nosotros utilizamos mal los escritos de Elena G. White y a veces decimos queremos ponerlo como una doctrina. A veces es tanto el énfasis que hacemos de ella que en discusiones que tenemos con nosotros mismos, si Elena G. White no lo dice, aunque lo diga la Biblia, no lo queremos aceptar. Mira hasta dónde, cómo. Línea silenciada. La iglesia tiene en este libro declaraciones y orientaciones y otros documentos de la iglesia. Tiene específicamente ahí cómo nosotros interpretamos y cómo tenemos en cuenta a Elena G. White. No es un ídolo, no es una persona que adoramos, la consideramos, como dice Apocalipsis 19:10, un consiervo que insta a adorar solamente al Señor. Entonces, me gustaría en el resto del tiempo que queda, ¿cuáles son los peligros que encierra entender e interpretar mal a Elena G. White? Y cómo, la segunda pregunta en dos, y cómo afecta a mí personalmente los escritos de Elena G. White. ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me afecta personalmente? ¿Cómo me ayudan a entender mejor la Biblia? ¿Y cómo me ayudan a mejorar mi carácter y a permitir que el Espíritu Santo haga esa tarea de transformación y de dirección a los que nos están escuchando? José, soy Sí, dígame. Mira, hace tiempo un muchacho me dijo, me preguntó a mí que cuál era la diferencia entre Nostradamus y Elena G. White, porque él decía que Nostradamus estaba prediciendo el futuro y Elena White también predecía el futuro. Y entonces empezó, ya sabes, a hablar como lo que estabas comentando acerca de ella, pues en una forma mal, porque, y el problema está, y ya lo comentaste, es porque nosotros mismos tenemos esa inspiración dentro del pueblo de adventista
nunca la hemos tomado bien, bueno, no todos, pero el problema está, y como le contesté a él, le dije, bueno, mira, ser profeta significa ser mensajero. Ahora, para ser un mensajero de Dios tienes que referirte solamente a los mensajes de Dios. Y Elena de White, para que tú la entiendas y todo mundo la entendamos, tenemos que leer sus escritos. Si no lo leemos bien, no vamos a saber, y vamos, cuando viene una persona así, pues nosotros defenderíamos solamente lo poco que hemos leído y de ahí nos saldríamos, que es lo mismo que pasa con la Biblia. Cuando viene un gnóstico, si nada más hemos leído ciertas partes de la Biblia, es lo único que podemos defender. Entonces, si partimos de la premisa que dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y si nos damos cuenta, Línea activada. zonas, y eso es muy bueno. El problema es que no los leemos. Hace poco tiempo, cuando salió la película de Línea activada. hubo la gran participación de ir a los cines a entregar ese libro, y como principio estuvo bien. El problema es que nadie lo leyó, y cuando nosotros entregamos libros que no leemos, ¿cómo podemos saber cuando viene una persona a hablar con nosotros acerca de lo que les enseñamos, les regalamos? Nosotros como iglesia que entendemos la inspiración divina y la inspiración de Elena White, necesitamos, antes de hablar, de argumentar y de leer y de regalar un libro, tenemos que leerlo y entender lo que está diciendo para poder dar el punto que el Señor quiere que enseñemos a los demás. Okay. Eso es lo que podría ayudarnos en la práctica a nosotros. Así es. Muchas gracias, hermana. Muy bien. Concluyendo. Aquí nada más para terminar nada más esta partecita nada más aquí. Okay. La gran diferencia de Elena G. White como profeta y con los otros profetas que quieran haber afuera es que ella se refiere, como dijimos al principio, va a la Biblia, es la autoridad. Por ejemplo, en sus tiempos salió un profeta, que hoy no voy a decir nombres, ni en la iglesia que, pero a lo mejor muchos van a saber a quién me refiero. Salió casi a la par con ella. La iglesia de ellos considera sus escritos por encima de la Biblia. La Biblia queda relegada. ¿Ves? Y de eso hay un montón, fuera de los charlatanes que hay por ahí. Como dijo ahí Elsa de Notre Dame. Pero bueno, el otro que nosotros tenemos ahora, estamos viviendo en los tiempos con toda la tecnología, con
todos los medios para estudiar la palabra de Dios, para comprenderla, y podemos ver que todo lo que ella dijo se ha cumplido, se está cumpliendo, como que no, ahora mismo no estamos andando sobre los escritos que ella ha dado, sobre las profecías, pero sí en parte general, cómo saber que sus escritos tienen la aprobación del cielo. ¿Por qué? Porque así como Dios inspiró a los autores, a los 40 autores de la Biblia, también inspiró a esta autora. Muy bien. Bien, okay. Muchísimas gracias, hermano José. Para concluir, porque nos quedan 2 minutos para que termine la señal, una pequeña comparación. Si usted se va a realizar una cirugía, ¿usted va a confiar acostarse en el quirófano con un médico que estudió libros de matemáticas o libros de medicina? Estoy más que seguro que la respuesta es obvia, el que estudió libros de medicina. El Señor ganó nuestra salvación en la cruz, hermanos, pero nos ha dejado sus palabras en la cual nos expresa cuál es el camino que tenemos que recorrer para podernos encontrar con Él cuando Él vuelva por segunda vez. Hermanos queridos, en la aplicación para la vida diaria del cristiano, para nosotros, lo que tenemos que hacer es tomar nuestra Biblia, cerrar nuestros ojos y orar. Y pedir que sea el Espíritu Santo quien nos inspire, nos enseñe a entender la palabra del Señor, a amarla, a amar estudiarla, que podamos encontrar en ella, hermanos, la voz directa del Señor Jesús hablándonos. Hay un bonito meme que lo vi el otro día que decía, un personaje le decía al Señor, háblame, y el Señor desde el cielo le bajaba la Biblia. El Señor nos habla a través de la Biblia, es su voz aquí. Que nosotros podamos a través del Espíritu Santo poder abrirla, estudiarla, amar estudiarla y entenderla. Que el Espíritu nos guíe en el recorrido maravilloso del estudio de su palabra, porque ella misma contesta todas nuestras necesidades. Recordemos el versículo de memoria. La Biblia tiene la capacidad, tiene el poder de penetrar hasta el rincón más pequeño de nuestra alma, del ser humano. Y la mejor muestra de esto son las vidas transformadas, hermanos, cuando estamos dando testimonio de lo que el Señor ha hecho y hace y sigue haciendo por nosotros y lo que está dispuesto a hacer por otros que no lo conocen. La palabra de Dios no es solo para que la tengamos como una enciclopedia en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios es para que la podamos compartir, hermanos, porque estamos compartiendo a su autor, a Cristo vivo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en el estudio de la elección de la escuela sabática para esta nueva semana que empezamos, que el Espíritu Santo nos pueda iluminar, hermanos, en este estudio y que podamos participar el próximo sábado gozosos en el repaso de la lección. Le agradezco mucho al hermano Rocha, al hermano José, a Itaí y a Wilson, que ha hecho un esfuerzo tremendo luchando con toda esta tecnología. El Señor bendiga a todos los medios que ha dispuesto a nuestro alcance para poder predicar sus palabras y para poder estar en interacción entre nosotros. Que podamos, Señor, encontrar en Él todo lo que nuestro corazón necesita. Les invito a tener una palabra de oración para despedirnos. Amante Padre Celestial, muchísimas gracias por su palabra, porque en ella escuchamos su voz, en ella lo vemos a usted hablándonos. Que podamos escuchar al Espíritu Santo como discierne todos nuestros pensamientos y nos muestra su voluntad. Perdona nuestros pecados y acompaña, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo se lo rogamos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por la participación de la escuela sabática y ahora nos podemos preparar para el sermón del pastor. Muchas gracias. Feliz sábado.